Bajo la lluvia, entre el frío y el hambre, un perro busca refugio. Nadie lo llama, nadie lo espera. Su sombra es su única compañía, y su respiración, su único consuelo. Pero incluso en medio de su tristeza, sigue dando lo poco que tiene. Porque hay almas que, aunque el mundo las olvide, nunca dejan de bendecir. Sin saber que el cielo lo observa, y que muy pronto, las bendiciones que dio en silencio volverán multiplicadas. La lluvia no tenía compasión. Caía con fuerza sobre los techos oxidados del viejo pueblo, sobre los charcos que se formaban en las calles, y también sobre él, el perro, delgado, tembloroso, con el pelaje pegado al cuerpo por el agua y el frío. Sus pasos eran lentos, casi torpes. No tenía rumbo. Solo seguía el camino que el viento le marcaba. A veces se detenía frente a alguna puerta, esperando que alguien lo mirara. Pero nadie lo hacía. Las luces de las casas estaban encendidas, las familias reunidas, las risas se escuchaban detrás de las ventanas, y sin embargo para él el mundo seguía cerrado. Se acurrucó bajo una banca de madera, mientras el agua goteaba sobre su hocico. Cerró los ojos, intentando recordar. Había una sombra en su mente, algo como el eco de una voz humana, un rostro que alguna vez le sonrió, unas manos que lo acariciaron. Pero esa imagen se había borrado con el tiempo, igual que su olor, igual que su esperanza. No sabía en qué momento pasó de ser amado a ser invisible. Solo sabía que ahora tenía hambre, y que el hambre dolía más que el frío. La calle olía a pan recién horneado. Desde la panadería cercana, el aroma lo envolvía como una promesa imposible. Se acercó, tambaleante, y se quedó observando desde la sombra. Dentro, un hombre reía mientras servía pan caliente a los aldeanos. Nadie lo notó. Nadie se detuvo a ver sus ojos cansados, ni sus patas heridas por caminar descalzo sobre piedras. El hombre lo vio, finalmente, pero no con ternura. «Fuera de aquí», gritó lanzándole una piedra. El perro dio un salto, corrió entre los charcos, se perdió entre los callejones. El golpe no fue tan fuerte como el silencio que lo siguió. La lluvia continuó cayendo, borrando sus huellas. A veces se detenía a mirar su reflejo en los charcos, su rostro flaco, su mirada triste, sus orejas caídas. ¿Será que nací solo para ser olvidado?, pensaba sin palabras, con ese lenguaje del alma que también habita en los animales. Siguió caminando hasta llegar al final del pueblo, donde las luces ya no alumbraban y el barro se mezclaba con el agua. Allí encontró una caja vieja, húmeda, cubierta por una lona. Se metió dentro, encogiendo su cuerpo para huir del frío. El cielo rugió con un trueno, y por un momento el relámpago iluminó su figura. Un cuerpo exhausto, una mirada triste, y una nobleza que el mundo aún no había visto. En medio del ruido del viento, cerró los ojos. Su respiración era débil, pero constante. El tiempo se detuvo, y mientras el pueblo dormía, este perro soñó. No con comida ni con calor, sino con una caricia, con un poco de bondad. Cuando despertó, el amanecer apenas asomaba. La lluvia había cesado, pero el frío seguía allí. Salió de la caja y miró hacia las calles vacías. No sabía qué lo impulsaba a seguir, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de aquellas manos que alguna vez lo amaron. Tal vez era solo instinto. O tal vez era algo más grande, algo que el mundo aún no comprendía. El poder de seguir dando, incluso cuando ya no tienes nada. Y así, con el alma herida pero viva, el perro caminó una vez más hacia el corazón del pueblo. Perro callejero, un perro macho delgado y tembloroso con el pelaje enmarañado por la lluvia, orejas caídas, una mirada triste y patas heridas, que parece sucio y descuidado. El amanecer llegó sin calidez. El sol apenas se atrevía a asomarse entre las nubes, y las calles del pueblo despertaban con ese murmullo rutinario de puertas abriéndose y pasos apurados. El perro caminaba despacio, con las patas aún húmedas por la lluvia de la noche. El barro se pegaba a su piel, y cada paso dolía. Pasó frente a la panadería. El mismo aroma, el mismo hombre, la misma indiferencia. Esta vez, el panadero ni siquiera lo miró. Siguió su camino entre los callejones, observando cómo la gente barría sus puertas, cómo los niños corrían con mochilas,
cómo los ancianos se sentaban en los portales. Nadie notaba su presencia. El perro no ladraba, no pedía nada, solo observaba. Tenía hambre, pero su mirada no era de rencor. Era una mirada triste, resignada, como si entendiera que el mundo a veces es sordo ante la necesidad de los demás. Cerca del mercado, encontró un trozo de pan viejo tirado en el suelo. Lo tomó con cuidado entre los dientes, pero al levantar la cabeza, vio a lo lejos a otro perro, aún más flaco, temblando junto a un muro. Se detuvo. Podría haber comido él. Nadie lo vería. Nadie lo juzgaría. Pero sus patas avanzaron hacia aquel animal sin pensarlo. Dejó el pan frente a él y esperó a que comiera primero. El otro perro lo miró con miedo, luego con gratitud. Comió despacio, mientras el perro lo observaba en silencio, sin acercarse más. Cuando el trozo se terminó, el viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. El perro bajó la cabeza y siguió su camino. No había testigos, solo el cielo, que guardaba en silencio los actos que nadie más veía. Más adelante, cruzó la plaza del pueblo. Los niños jugaban con pelotas y risas, pero se detenían al verlo pasar. «Está sucio», dijo uno. «Seguro tiene pulgas», añadió otro. Y como si su presencia manchara el juego, tomaron distancia. El perro bajó la mirada. No entendía las palabras, pero entendía el rechazo. Su cola, que alguna vez fue alegre, ahora apenas se movía, siguió caminando. A su paso, algunos aldeanos lo espantaban con un «fuera» o un leve empujón con el pie. Otros simplemente fingían que no estaba allí. Llegó al borde del río, donde el agua arrastraba hojas y ramas. Se acercó para beber. El reflejo del agua mostró su rostro cansado, su pelaje descuidado, sus ojos profundos. Y en ese reflejo, creyó ver el alma que aún resistía dentro de él. El aire olía a madera húmeda. El pueblo era hermoso visto desde lejos. Casas pequeñas, chimeneas encendidas, humo que subía en espirales. Pero a él no le pertenecía nada de eso. El calor estaba dentro de los hogares, no en su camino. El perro se echó bajo un árbol, exhausto. El sonido de las campanas del mediodía lo acompañó mientras observaba el cielo. Cerró los ojos por un instante, tratando de olvidar el hambre, el frío y la soledad. Entonces, un pequeño gorrión bajó del árbol y se posó cerca. El perro no se movió, solo lo miró con dulzura, como si entendiera que el mundo aún podía tener algo de bondad. El gorrión picoteó el suelo y se fue volando. El perro lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los tejados. Suspiró, y con las últimas fuerzas que le quedaban, se levantó. No sabía a dónde ir, pero algo lo empujaba a seguir caminando. Tal vez era costumbre, tal vez era esperanza. Y aunque el pueblo seguía sin mirarlo, algo en su forma de andar parecía decirle al mundo: «No importa si me ignoran. Mientras me quede un poco de vida, seguiré avanzando». El sol se fue apagando lentamente detrás de las montañas, dejando al pueblo envuelto en un silencio frío. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas que parecían susurrar historias tristes al pasar entre las calles vacías. El perro caminaba sin rumbo, con el cuerpo encorvado por el cansancio. Sus patas temblaban. La jornada había sido larga y sin recompensa. El cielo, cubierto de nubes grises, anunciaba una noche helada. Los aldeanos cerraban sus puertas y ventanas. El humo de las chimeneas subía recto en el aire gélido. Dentro de las casas se oían risas y platos sobre las mesas. Afuera, solo el sonido del viento y los pasos lentos del perro. Encontró refugio junto a un viejo establo abandonado, donde las tablas se separaban por el tiempo y el musgo cubría los muros. Se metió por un hueco entre las maderas, buscando un poco de abrigo. Allí, la oscuridad lo envolvió, y el olor a heno viejo le recordó vagamente un pasado más amable. Se echó en un rincón, con la cabeza sobre sus patas, intentando dormir. Pero el sueño no llegó. Solo el hambre y el frío lo acompañaban. Cerró los ojos, y por un instante imaginó una mano acariciando su cabeza, una voz suave llamándolo. Pero el viento golpeó las tablas y lo despertó de ese sueño que ya no pertenecía a su vida. De pronto, un sonido leve rompió el silencio. Un quejido. Luego otro, más débil. El perro levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, atentas.
Se incorporó con esfuerzo y siguió el sonido, guiado por el instinto. Entre los restos de paja, encontró una caja vieja, húmeda, casi cubierta por un trozo de tela. Dentro, 3 pequeños cachorros temblaban. Sus cuerpos delgados se movían apenas, buscando calor entre ellos. El perro los olfateó con cuidado. Estaban solos, abandonados, igual que él. El viento se colaba por las rendijas, y el frío era cada vez más intenso. El perro miró alrededor, pero no había nada que pudiera hacer salvo lo que su corazón le dictaba. Se acostó junto a la caja, pegando su cuerpo al borde, dejando que su calor los alcanzara. Uno de los cachorros se acercó instintivamente y se acurrucó contra su pecho. Los otros 2 lo imitaron. El perro los rodeó con su cuerpo, temblando, pero sin moverse. El tiempo se detuvo. El frío mordía su piel, pero él solo pensaba en mantenerlos con vida. Los pequeños respiraban con dificultad, pero poco a poco sus movimientos se hicieron más lentos, más tranquilos, como si aquel calor bastara para decirles que no estaban solos. El perro alzó la mirada al techo roto del establo. A través de una rendija, vio las estrellas aparecer. Quizás nunca había sentido tanto dolor, y sin embargo, en ese momento, había algo puro en su silencio. Porque aunque el mundo lo había olvidado, él seguía eligiendo cuidar. Las horas pasaron. La noche se hizo más cruel. El perro no se movió ni un instante, aun cuando el frío se metía hasta los huesos. Sus ojos se cerraron poco a poco, no por sueño, sino por agotamiento. Y en ese instante, una lágrima, una sola, cayó sobre el lomo del cachorro más pequeño. Era la lágrima de quien da sin esperar nada, de quien ama sin ser amado, de quien bendice, incluso cuando la vida no lo ha bendecido a él. Afuera, el pueblo dormía tranquilo. Nadie escuchó los gemidos. Nadie vio la nobleza escondida en aquel rincón olvidado. Solo la luna, testigo muda, brilló un poco más fuerte esa noche, como si quisiera abrazar en su luz a quien aún creía en el bien, aunque el mundo no creyera en él. El amanecer llegó lento, con un brillo pálido que se colaba entre las montañas. El aire seguía frío, y la escarcha cubría los tejados del pueblo. Las campanas de la iglesia repicaron anunciando un nuevo día. Pero nadie sabía que, en un rincón olvidado, la bondad acababa de escribir una historia silenciosa. Un aldeano madrugador pasó cerca del viejo establo. Llevaba un saco de leña al hombro, y al oír un leve gemido, se detuvo. Frunció el ceño. El sonido era débil, como un suspiro entre la paja. Empujó una de las tablas sueltas y asomó la cabeza. Lo que vio, lo dejó sin palabras. Allí, entre la sombra y la luz, estaba el perro, inmóvil, cubriendo con su cuerpo a 3 pequeños cachorros. Su pelaje estaba húmedo, y su respiración era lenta, pesada, como si cada inhalación le costara un pedazo de vida. Los cachorros, en cambio, respiraban con calma. Estaban tibios, acurrucados, dormidos. El hombre sintió un nudo en la garganta. Dejó la leña a un lado y se agachó, intentando no hacer ruido. Con cuidado, levantó un poco el cuerpo del perro y notó cómo los pequeños gemían buscando su calor. El perro abrió los ojos apenas un instante, miró al aldeano, sin miedo. Había en su mirada algo tan puro, tan sereno, que el hombre no pudo evitar murmurar: «Tú los salvaste». El perro no entendía las palabras, pero entendía el tono. Cerró los ojos de nuevo, agotado. El aldeano corrió al pueblo, gritando por ayuda. Pronto, varias personas se acercaron, curiosas. Los mismos que lo habían ignorado tantas veces, ahora se detenían frente a aquella escena. Un silencio respetuoso los envolvió. Nadie sabía qué decir. La mujer del panadero se llevó las manos al pecho. «Pobrecito». Los cubrió toda la noche. Un niño se acercó con paso inseguro y preguntó: «¿Está vivo?». El perro respiraba, pero apenas. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Los cachorros, en cambio, empezaban a moverse, buscando el calor que ahora se desvanecía. El aldeano que los había encontrado tomó la caja con los pequeños y la cubrió con su abrigo. Luego miró al perro tendido sobre la paja y dijo en voz baja: «No merece morir así». El silencio se volvió pesado. Nadie se movía. Algunos desviaban la mirada, otros apretaban los labios, tal vez recordando cuántas veces lo habían apartado, cuántas veces le habían negado un pedazo de pan. Una anciana se acercó, caminando despacio.
se arrodilló junto al perro y sin decir nada, pasó su mano sobre su cabeza. El animal no reaccionó, pero una lágrima rodó por la mejilla arrugada de la mujer. Este mundo sería mejor si todos tuviéramos su corazón, susurró. Las palabras resonaron entre los presentes. Era como si de pronto cada uno de ellos se viera reflejado en su propia indiferencia. Y el perro, sin saberlo, había logrado lo que nadie más pudo: despertar compasión en corazones dormidos. El aldeano levantó al perro con cuidado y lo llevó en brazos hacia su casa. Los cachorros fueron puestos junto a él, envueltos en una manta. Por primera vez, el calor de un hogar lo envolvía. El fuego chispeó en la chimenea. El perro abrió los ojos apenas, y por un instante pareció sonreír. Los cachorros se acercaron a su pecho y se acurrucaron. Afuera, el sol comenzaba a brillar con más fuerza. Era un día común para el resto del mundo, pero en aquel pequeño pueblo, algo había cambiado. Una lección, silenciosa y profunda, había nacido en la mirada de todos. La bondad, cuando se da sin esperar nada, siempre regresa multiplicada. El fuego chispeaba suavemente en el rincón de la casa. El perro yacía sobre una manta, envuelto en un calor que hacía mucho no sentía. Sus ojos entreabiertos reflejaban la luz del fuego, y su cuerpo, aunque débil, parecía descansar por primera vez sin miedo. A su lado, los 3 pequeños cachorros dormían profundamente. Sus cuerpos diminutos se movían al ritmo tranquilo de la respiración. El pueblo entero había pasado la mañana hablando de ellos, pero solo unos pocos estaban allí, frente a la escena silenciosa que parecía contener toda la bondad del mundo. El perro no comprendía las palabras, pero entendía las miradas. Ya no eran de rechazo, ni de miedo. Eran miradas cálidas, humildes. Miradas de quienes, por fin, habían aprendido a ver. La mujer del panadero se arrodilló junto a él, con un paño limpio entre las manos. «Está empapado todavía», dijo con voz baja. Le secó el pelaje con cuidado, mientras otro aldeano acercaba una taza de leche tibia y un trozo de pan. El perro olió la comida, pero no se movió. Parecía más preocupado por los pequeños que por sí mismo. Uno de los cachorros gimió, buscando calor. El perro giró la cabeza y lo tocó suavemente con el hocico. Aquel gesto bastó para que el aldeano que observaba tragara saliva, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba. Los niños, curiosos, miraban desde la puerta. Antes, cuando lo veían pasar por las calles, lo señalaban con miedo o lo espantaban. Ahora, en silencio, lo miraban como si descubrieran un héroe. Uno de ellos avanzó despacio y dejó un trozo de galleta junto al plato. El perro no la tomó, pero movió la cola apenas. Fue un movimiento leve, casi invisible, pero bastó para llenar la habitación de ternura. El anciano del molino, de rostro endurecido por los años, se acercó con paso lento. Observó al perro, luego a los aldeanos, y murmuró: «He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca vi a nadie tan pobre dar tanto». El silencio se hizo pesado, profundo. Todos comprendieron lo que aquellas palabras significaban. Durante años habían pasado junto a él sin ofrecer una mirada, un pedazo de pan, ni una palabra amable. Y sin embargo, él, el olvidado, había dado todo lo que tenía: su calor, su fuerza, su vida. Una anciana se acercó entonces con una manta vieja en brazos. «Esta me acompañó muchos inviernos», dijo, «pero hoy la necesita más que yo». La colocó con ternura sobre el cuerpo del perro. El animal cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo. El fuego seguía crepitando, y su respiración, aunque débil, se volvió más tranquila. Los cachorros se acomodaron contra su pecho, y el ambiente se llenó de una paz extraña, profunda, casi sagrada. Nadie hablaba. Solo se oían las llamas y el viento golpeando suavemente las ventanas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que todos pudieran entender el mensaje que no venía de palabras, sino de actos. El perro no sabía que había despertado algo más que compasión. Sin proponérselo, había encendido una chispa en los corazones del pueblo. La necesidad de dar, de cuidar, de bendecir sin esperar nada. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados. Los aldeanos se quedaron allí un rato más, observando. Nadie quería romper la calma, y cuando finalmente salieron, lo hicieron distintos, con los ojos humedecidos, con las manos suaves, con el alma menos fría, porque entendieron que la verdadera grandeza no está en recibir,
sino en tener el valor de dar, incluso cuando no se tiene nada. Los días comenzaron a pasar con suavidad. El invierno seguía siendo duro, pero en la casa del aldeano, el fuego nunca se apagaba. El perro, envuelto en una manta, dormía largas horas. Su cuerpo aún dolía, pero su respiración ya no era tan pesada. A veces, cuando despertaba, veía a los cachorros corretear torpemente cerca del fuego. Sus pequeñas patas resbalaban sobre el suelo, y sus ladridos llenaban el aire con una alegría que parecía curar algo más que el silencio. El perro los observaba sin moverse, con los ojos medio cerrados. Había algo distinto en su mirada. Ya no era el brillo cansado de la resignación, sino una luz nueva, tenue pero viva. La luz de quien ha sufrido, pero aún elige seguir amando. Afuera, el pueblo hablaba de él cada día. Algunos lo llamaban el guardián, otros simplemente el noble. Los niños pasaban por la casa y se asomaban por la ventana para verlo. Los adultos dejaban comida en la puerta sin decir palabra. El perro no entendía esas costumbres, pero las sentía. Sabía que cada mirada, cada gesto, era un pedazo de cariño que antes no existía. Cada mañana, el aldeano que lo había rescatado abría la puerta y lo invitaba a caminar un poco. Al principio, apenas podía levantarse. Sus patas temblaban y el aire frío le pesaba en el pecho. Pero con el tiempo, su cuerpo empezó a responder. Los cachorros lo seguían, tambaleantes, jugando entre sus patas. Y cada paso que daba parecía arrancar una capa más de la tristeza que el mundo le había dejado. Un día, el perro llegó hasta la plaza, el mismo lugar donde tantas veces fue echado, el mismo donde los niños se burlaban y los adultos fingían no verlo. Ahora todos lo miraban distinto. El panadero se quitó el sombrero. La anciana lo saludó con una sonrisa. Los niños corrieron hacia él y lo rodearon sin miedo. El perro se detuvo un instante. El viento le movió el pelaje, y por un momento recordó las noches de lluvia, el frío, la soledad. Pero aquello ya no dolía. Había cicatrices en su cuerpo, sí, pero no en su alma. Los aldeanos habían cambiado. Ya no eran los mismos que lo despreciaron, sino otros, más humanos, más conscientes, más humildes. Y todo, sin una palabra suya, sin un ladrido, solo con un acto silencioso de amor. El perro se echó bajo un árbol, observando cómo los cachorros jugaban con los niños. Los rayos del sol le calentaban el lomo. Cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a pan recién hecho, a tierra mojada, a vida. El aldeano se sentó a su lado y dijo en voz baja: «Nunca imaginé que un perro nos enseñaría tanto». El perro no lo entendió, pero levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos, profundos y serenos, decían más que cualquier palabra. Que dar sin esperar, bendecir sin pedir, era la forma más pura de existir. Esa tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, el perro sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. No la paz del descanso, sino la del alma que ha cumplido su propósito. Porque sin buscarlo, sin pronunciar una sola palabra, había cambiado un pueblo entero. Y aunque él no lo sabía, cada mirada agradecida, cada puerta abierta y cada corazón transformado, eran la respuesta a todas las bendiciones que había dado sin saberlo. El amanecer llegó con un brillo distinto sobre el pueblo. Las nubes que antes parecían perpetuas se habían disipado, y los primeros rayos de sol se filtraban entre los tejados, acariciando las calles empedradas donde el perro caminaba despacio. Ya no había miedo en sus pasos, ni temblores en sus patas. Había aprendido a moverse con calma, con esa serenidad que solo tienen los que han conocido el dolor y lo han perdonado. El pueblo entero conocía su historia. Algunos la contaban como una simple anécdota, otros como un milagro. Decían que aquel perro había sobrevivido a la tormenta, que había cuidado de unos cachorros ajenos y que, sin buscar nada a cambio, había encendido una llama de bondad en cada corazón. Cuando el perro pasaba frente al mercado, los niños lo saludaban con risas. Las ancianas dejaban trozos de pan en las escaleras. Los hombres, al verlo, inclinaban la cabeza en señal de respeto. Y aunque él no entendía esas costumbres humanas, sentía en el aire una dulzura que antes no existía. A veces, se detenía junto a la fuente del pueblo. Allí, donde antes había bebido agua bajo la lluvia, ahora se reflejaba su rostro en calma.
Las cicatrices de su cuerpo seguían visibles, pero ya no eran heridas, eran huellas, testigos de lo que había superado. El aldeano que lo rescató solía sentarse junto a él por las tardes. ¿Sabes?, decía el hombre mientras miraba al horizonte. Creo que todos aprendimos algo contigo. Nos mostraste que el amor no se enseña con palabras, sino con actos. El perro lo escuchaba, ladeando la cabeza, y aunque no entendía cada frase, reconocía el tono. Era el mismo que escuchaba en los cachorros cuando lo seguían jugando, o en los niños cuando lo abrazaban. Un tono limpio, sin miedo, sin dureza. Poco a poco, su presencia se volvió símbolo. Cuando alguien en el pueblo discutía, decían: «Recuerda al perro, él dio sin recibir». Cuando un niño se negaba a compartir, su madre susurraba: «Mira al perro, él nunca guardó nada solo para sí». Y así, su historia se volvió una enseñanza viva, una fábula sin palabras que viajaba de boca en boca, de casa en casa. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, el perro vio pasar a un joven con la mirada triste. El muchacho llevaba días sin hablar con su familia. El orgullo lo mantenía alejado. El perro, sin entender razones humanas, se levantó y se acercó despacio. Se sentó frente a él y lo miró con calma, con esa mirada que no juzga ni exige. El joven rompió en llanto. Se arrodilló, lo abrazó y entre sollozos murmuró: «Gracias. Necesitaba esto». Nadie supo qué había ocurrido realmente, pero desde ese día el joven volvió a su hogar. Y en el pueblo, algunos decían que el perro no solo sanaba cuerpos, sino también almas. Al caer la noche, el perro regresó a su rincón favorito junto al fuego. Los cachorros dormían enredados unos sobre otros, y el aldeano soplaba la llama para que no se apagara. El perro cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tranquilo. Había comprendido, en su forma silenciosa, que todo lo que había dado en sus peores días estaba regresando en forma de amor. Y aunque no lo sabía, esa era la verdadera bendición. Porque quien bendice sin esperar nada, al final recibe más de lo que jamás imaginó. El invierno regresó más temprano de lo esperado. El viento volvió a soplar entre las montañas con fuerza, trayendo consigo noches frías y silenciosas. El pueblo, que había aprendido a compartir, ahora debía demostrar si su bondad era solo una emoción pasajera o una verdad que había echado raíces. El perro sentía el cambio en el aire. Sus huesos viejos le dolían cuando el clima se tornaba más duro. Ya no corría como antes, ni jugaba tanto con los cachorros, que ahora eran fuertes y curiosos. Pasaba más tiempo recostado junto al fuego, mirando a través de la puerta abierta cómo los aldeanos se preparaban para los días difíciles. Un día, mientras caminaba lentamente por la plaza, vio a un anciano caer al suelo. Llevaba en sus manos una bolsa de pan que se rompió al golpear el suelo, y los trozos se esparcieron por todas partes. El perro se acercó con cautela, olfateando los pedazos, y luego levantó la vista hacia el hombre. Los aldeanos miraban desde lejos, indecisos. Nadie se movía. Entonces el perro tomó uno de los trozos con el hocico y lo dejó junto a la mano del anciano. Luego volvió por otro y otro, hasta que el pan quedó otra vez a su lado. Solo entonces el anciano sonrió, acariciando su cabeza con gratitud. Esa pequeña escena, silenciosa y simple, fue observada por varios vecinos, y sin decir palabra, uno de ellos se acercó para ayudar al anciano a levantarse. Después, otros vinieron. En pocos minutos todos estaban allí, compartiendo pan, palabras y manos tendidas. El perro los miraba desde abajo, con la serenidad de quien ya había entendido lo que ellos apenas estaban recordando, que la bondad, si no se alimenta cada día, se marchita como una flor olvidada. Pero las pruebas no terminaron ahí. Esa misma semana, una fuerte tormenta azotó el valle. El río creció, y el agua comenzó a avanzar hacia las casas cercanas. Los aldeanos corrieron a asegurar sus techos, pero uno de los cachorros, curioso e inquieto, cayó al agua sin que nadie lo notara. El perro, que descansaba bajo el porche, escuchó el sonido del chapoteo y se levantó de inmediato. Sus patas temblaban, su cuerpo dolía, pero su instinto fue más fuerte. Corrió hacia el río, guiado solo por el sonido del agua y los ladridos desesperados del pequeño. El aldeano gritó su nombre, pero él no se detuvo. Saltó al río,
el mismo río que una vez lo había hecho sufrir, el mismo que casi le había arrebatado la vida. Las corrientes eran fuertes, y su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Aún así, nadó con desesperación, empujado por algo más grande que el miedo, el amor. Finalmente, alcanzó al cachorro y lo empujó con su hocico hacia la orilla. Los aldeanos corrieron, lo sacaron del agua y tomaron al pequeño entre los brazos. El perro, agotado, se dejó caer sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. La tormenta cesó poco después. El pueblo entero se reunió alrededor del fuego esa noche, con el perro tendido sobre una manta. Sus ojos estaban cerrados, pero su respiración seguía firme. Nadie habló. No había palabras suficientes para describir lo que habían sentido. El aldeano, con voz quebrada, dijo: «Otra vez nos mostró el camino. Sin dudar, dio su vida por otro. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos cuando el dolor nos llama?». El silencio llenó la habitación. Cada uno de los presentes sabía que el perro había hecho más por el pueblo de lo que muchos habían hecho por sí mismos. Su sacrificio era un espejo, y en ese reflejo, todos vieron quiénes eran realmente. El perro durmió toda la noche, y aunque el cuerpo estaba débil, en su interior brillaba una paz profunda. Había vuelto a bendecir, una vez más, con lo único que tenía: su amor. El amanecer trajo calma al pueblo. La tormenta se había ido, y con ella, el miedo que tantas veces había visitado aquellas calles. Las nubes se dispersaban lentamente, dejando que la luz del sol pintara el cielo con tonos dorados. Dentro de la casa del aldeano, el fuego ardía con suavidad, y a su lado, el perro descansaba envuelto en una manta. Su respiración era lenta, pero constante. Cada inhalación parecía una pequeña victoria. El aldeano lo observaba en silencio, con los ojos húmedos, mientras los cachorros dormían cerca, temblando apenas con el calor. «Nos diste más de lo que merecíamos», susurró el hombre. «Nos enseñaste que el amor no se mide en palabras, sino en actos». El perro movió levemente la cola, como si hubiera escuchado. No comprendía el significado exacto de las frases humanas, pero sentía su verdad en el tono, en la calma del momento, en el aire lleno de gratitud. Durante los días siguientes, el pueblo entero se unió para cuidarlo. Los niños llevaban agua fresca, las ancianas preparaban caldo tibio, y los hombres repararon el viejo techo del establo para que no entrara el viento. Nadie necesitó decirlo, pero todos sabían que aquello era una forma de devolver lo que él había dado. A veces, el perro abría los ojos y veía los rostros que lo rodeaban, los mismos que alguna vez lo ignoraron, ahora pendientes de su respiración. Y aunque su cuerpo seguía débil, dentro de él había una fuerza nueva, serena, invisible. Era como si la vida misma lo abrazara por dentro, agradeciéndole su nobleza. Los días se hicieron semanas, y poco a poco, el perro empezó a caminar de nuevo. Sus pasos eran torpes al principio, pero llenos de voluntad. El pueblo celebró su recuperación con alegría sincera. El panadero preparó una hogaza especial. El carpintero talló una pequeña figura en madera con su silueta, y los niños colocaron flores en la fuente donde solía beber. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una bendición de vuelta, porque el pueblo entendió que las bendiciones no vienen del cielo sin motivo, sino que florecen donde alguien decide dar sin esperar nada. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre los árboles, el perro caminó lentamente hasta la colina que daba vista al pueblo. Desde allí, podía ver las casas, los huertos y el humo que salía de las chimeneas. Todo parecía en paz. El viento movía las hojas con suavidad, y los pájaros regresaban a sus nidos. El perro se echó sobre la hierba, sintiendo el calor del suelo bajo su cuerpo. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el sol caía despacio, tiñendo de dorado el mundo que una vez lo había rechazado. Y fue entonces cuando algo profundo pareció despertar dentro de él. No era una emoción ni un pensamiento, sino una certeza, que todo lo que había dado, cada ladrido de ayuda, cada acto silencioso, había tenido sentido. El perro cerró los ojos y respiró hondo. No había tristeza, ni dolor, solo gratitud. A su alrededor, la vida seguía su curso, pero en el corazón de cada aldeano, su historia se había convertido en raíz. El aldeano subió poco después y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo con voz serena. «Cuando llegaste, todos pensábamos que eras tú quien necesitaba ayuda.
pero fuiste tú quien nos salvó. El perro lo miró por última vez esa tarde, y su mirada tenía algo que ningún lenguaje humano podría traducir. La paz de quien ha cumplido su propósito, la calma de quien ha vivido amando. El viento sopló entre los campos, moviendo las flores a su alrededor. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera, todos en el pueblo comprendieron una verdad que quedaría grabada para siempre: que bendecir no es un acto de poder, sino de amor, y que cuando uno da de corazón, el universo siempre encuentra la forma de devolverlo multiplicado. El tiempo siguió su curso, como el río que nunca deja de fluir. Las estaciones cambiaron, y con ellas el color del pueblo. Los árboles florecieron, los campos se llenaron de vida, y la vida retomó su ritmo habitual. Pero algo había cambiado para siempre. Ya nadie en el pueblo era el mismo desde aquel invierno. El recuerdo del perro vivía en cada mirada amable, en cada gesto compartido, en cada acto de ayuda que nacía sin que nadie lo pidiera. No era necesario mencionarlo, bastaba con mirar alrededor para saber que su presencia seguía ahí, invisible pero constante, como una brisa suave que acaricia sin hacerse notar. Los niños crecieron escuchando su historia. La contaban los ancianos en las noches de luna, frente al fuego, con la voz pausada y los ojos brillantes. Hubo una vez, decían, un perro que dio todo lo que tenía, incluso cuando no tenía nada. Y cada palabra encendía una chispa en los corazones más jóvenes, recordándoles que la verdadera grandeza no está en ser visto, sino en servir sin esperar recompensa. El aldeano, aquel que lo había rescatado, había envejecido. Su cabello era blanco como la nieve que cubría las montañas, pero su mirada seguía firme, tranquila. A veces caminaba hasta la colina donde el perro solía descansar, llevando consigo un pedazo de pan o una flor fresca. Allí se sentaba, miraba el horizonte y guardaba silencio. No era un silencio de tristeza, sino de gratitud. Sabía que la vida del perro había sido breve, pero infinita en significado. Había enseñado al pueblo más que cualquier sermón, más que cualquier palabra. Había enseñado que el amor verdadero no necesita reconocimiento, que bendecir es dar incluso cuando uno mismo tiene el corazón cansado. Una mañana, el aldeano bajó al mercado. Un joven estaba ayudando a una anciana con sus bolsas, y una niña repartía pan entre los vecinos. Pequeños actos, casi imperceptibles, pero todos con el mismo espíritu. Y el hombre sonrió, entendiendo que el legado del perro no se había perdido. Se había sembrado en cada alma, en cada rincón del pueblo. Más tarde, el campanario del templo sonó, anunciando la hora. El sonido se extendió por los valles y las casas, como si el viento mismo llevara un mensaje invisible. Da sin esperar, bendice y serás bendecido. Esa frase empezó a repetirse entre los aldeanos. Se volvió parte de sus vidas, de su manera de hablar y de vivir. Y aunque nadie recordaba quién la dijo primero, todos sabían a quién pertenecía su esencia. El perro había dejado de caminar por las calles hacía tiempo, pero su alma seguía presente. Cada vez que alguien ayudaba a otro, parecía que él volvía a pasar, silencioso, moviendo la cola con serenidad. Y en cada sonrisa que nacía, en cada lágrima que se secaba, en cada corazón que se abría, su espíritu seguía bendiciendo. El aldeano, al mirar el cielo aquella tarde, murmuró con voz temblorosa: tal vez, al final, no se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto somos capaces de dar. Y en ese instante, el viento sopló con fuerza entre los campos. Las hojas danzaron, el sol brilló entre las nubes, y una sensación de paz llenó el aire. Era como si el mundo entero respondiera a sus palabras, como si, desde algún lugar, aquel perro las hubiera escuchado. Con el paso de los años, el pueblo cambió. Las calles, antes vacías y silenciosas, ahora estaban llenas de vida. Había risas, cantos y, sobre todo, un aire distinto. Una paz que no venía del oro ni del trabajo, sino del corazón. Pero aunque todo parecía en calma, había algo que el pueblo sentía que aún faltaba. El recuerdo del perro seguía vivo en cada uno, pero querían dejar algo que lo representara. Algo que las generaciones futuras pudieran ver y comprender. Una tarde, mientras el sol caía sobre la plaza, el aldeano, ya encorvado por los años, se reunió con los demás vecinos. Hablaron largo rato, recordando los días en que aquel perro había caminado entre ellos, su bondad silenciosa, su sacrificio, su amor sin medida.
No necesitamos una estatua, dijo uno de los hombres. Él no era de piedra ni de bronce. Tampoco querría un monumento, añadió una mujer. Él nos enseñó que la verdadera grandeza está en lo invisible. El aldeano los escuchó y asintió con calma. Entonces hagamos algo que él hubiera hecho, dijo finalmente. Bendigamos como él nos bendijo. Así nació una tradición. Cada año, en el primer día de la primavera, los aldeanos se reunían en la plaza con pan, agua y flores. El pan se compartía entre todos, sin importar quién lo trajera. El agua se ofrecía a los viajeros y a los animales del camino. Y las flores se colocaban junto a la fuente, donde el perro solía beber. Nadie hablaba mucho durante ese momento. El silencio era su oración, y la gratitud, su lenguaje. Las familias se miraban entre sí, y en esos ojos se reconocía algo profundo, el reflejo del amor que aquel perro había sembrado, sin saber que estaba dejando un legado eterno. Los niños, curiosos, preguntaban por qué hacían aquello, y los ancianos les contaban la historia. Les hablaban del invierno más frío, del perro que rescató a un cachorro, del que dio todo sin esperar nada, del que cambió un pueblo entero sin pronunciar una sola palabra. A medida que los años pasaban, la costumbre se volvió sagrada. No por obligación, sino por convicción. El pueblo entendió que bendecir no era solo un acto de caridad, era una forma de mantener viva la luz que un alma noble había dejado entre ellos. El aldeano, en su última primavera, subió una vez más a la colina. El viento soplaba suave y el cielo estaba limpio. Llevaba en sus manos un pedazo de pan y una flor blanca. Se arrodilló donde solía descansar el perro y con voz débil murmuró: «Tu vida fue breve, pero tu amor no tuvo final. Gracias por mostrarnos que la bondad no se predica, se vive». El hombre cerró los ojos un instante y el silencio del campo le respondió con calma. No había tristeza, solo gratitud. A lo lejos, las campanas del pueblo sonaron, anunciando el inicio del día de la bendición. Y por un instante, el aldeano creyó escuchar un ladrido entre el viento, suave, alegre, como una confirmación desde otro lugar. Los aldeanos decían que cada primavera, cuando el viento soplaba desde el valle, se podía sentir la presencia del perro entre las calles. Algunos niños afirmaban verlo en los reflejos del agua, o sentir su calor cuando dejaban pan junto a la fuente. Nadie discutía esas historias, porque en el fondo, todos sabían que algunas bendiciones nunca se van, solo cambian de forma. Con el tiempo, el pueblo se transformó por completo. La desconfianza, el egoísmo y la indiferencia quedaron atrás, como si el invierno que alguna vez los había cubierto hubiera sido solo un sueño lejano. Ahora, las manos que antes se cerraban por miedo, se abrían para compartir. Las miradas, que antes evitaban encontrarse, se buscaban con cariño. Y en cada acto de bondad, en cada ayuda ofrecida sin esperar nada, había un eco suave, el recuerdo de aquel perro que un día decidió amar sin medida. Los años siguieron pasando, y el pueblo prosperó de formas que nadie había imaginado. Las cosechas florecían con abundancia, las familias vivían en armonía, y hasta los viajeros que pasaban por allí decían sentir una paz extraña, como si aquel lugar estuviera bendecido por algo invisible. Nadie podía explicarlo con palabras, pero todos lo entendían en el alma. Cuando una vida bendice, deja una huella que el tiempo no puede borrar. Cada primavera, las flores seguían apareciendo junto a la fuente, el pan se repartía, el agua se compartía, y los niños crecían escuchando la historia del perro que había enseñado a su pueblo el verdadero sentido de la bondad. No era un cuento de héroes ni de milagros, era la historia de una vida sencilla que cambió el destino de muchos, porque eligió dar sin esperar, amar sin condiciones, y creer en el bien incluso cuando el mundo parecía haberse olvidado de él. Con los años, algunos comenzaron a decir que las bendiciones del pueblo no eran coincidencia, que cada semilla que germinaba, cada lluvia que llegaba a tiempo, cada sonrisa que nacía sin razón aparente, era el reflejo del amor que aquel perro había dejado plantado en los corazones. Y así, entre generaciones, el mensaje se volvió eterno. Bendice con tus actos, no con tus palabras, porque la verdadera bendición no se pronuncia, se demuestra. No esperes que el mundo cambie para dar amor. Da amor, y verás cómo el mundo cambia contigo. El viento seguía soplando desde el valle, suave, cálido,
trayendo consigo el aroma del pan y las flores. Algunos juraban sentir el roce de un pelaje en sus piernas, o escuchar un suave jadeo entre los árboles. Pero nadie se asustaba, porque sabían que aquel espíritu no venía a pedir, sino a seguir dando. Y así, sin monumentos ni palabras grabadas en piedra, el perro se convirtió en lo que siempre había sido: una bendición viviente, un símbolo de amor puro, una prueba de que quien bendice jamás se pierde. Pues en cada alma que toca, deja encendida una luz que ni la muerte puede apagar.